Qué difícil es vivir para dar buen testimonio. Qué difícil es decir, creo en Dios, le sirvo a Dios y a través de mi testimonio quiero demostrar que Dios mora en mí. Porque seamos sinceros, a diario estamos luchando. Todos los días, en cualquier momento, cuando se va uno a acostar, cuando se va a levantar en el transcurso del día, hay una lucha constante. La perseverancia y la lectura de Dios que vaya trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, es la que nos va a poder ayudar. Pero para poder entender un poquito qué es lo que sucede en nosotros, voy a hablarles de un personaje que creo que todos conocen, que utilizó Dios para demostrarnos qué sucede cuando nosotros vivimos en la iniquidad. Creo que todos conocen al famosísimo Sansón. Y una historia muy interesante con este personaje, viene en el libro de Jueces, y para poder entender un poquito la historia tendríamos que leer en Jueces del capítulo 13 al 16 completamente para ver toda la trayectoria de él. La grandeza de Sansón comienza desde antes que fuera engendrada en el vientre de su madre, porque su madre era estéril. Entonces fue una promesa que vino a ella y que se cumplió porque Dios tenía un propósito, el mismo que tiene con cada uno de nosotros, porque no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que un día no podamos venir, no es casualidad que hoy vengo. Y precisamente hoy, a los que estamos abiertos, Dios nos puede hablar. Y yo creo que por lo menos a alguna persona, Dios le va a hablar a través de su palabra. Vamos a empezar en el libro de Jueces, para hablar un poquito más del capítulo 13, versículo 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Esos dos versículos es como el preámbulo. Vemos la grandeza y el poder de Dios porque a una mujer estéril le permitió que concibiera. Pero lo interesante cuando inicia es, el pueblo de Israel volvieron a hacer ¿qué? Lo malo. El pueblo que ha experimentado desde el principio las grandezas, el favor, la gracia, la protección, la provisión de Dios, vuelve a pecar, vuelve a fallar. Entonces vemos que la naturaleza humana es muy propio el que estemos fallando. Aquel que levante la mano y se atreva a juzgar a otro, pues yo creo que debemos ser un poquito más prudentes para evitar caer en algo que, como dice Dios, no juzgues, porque si nosotros juzgamos, ¿qué pasa? A nosotros nos van a juzgar de la misma manera. Y a veces nosotros nos sentimos con el derecho de juzgar, nos sentimos que sabemos más de la palabra, creemos que por estar más tiempo dentro de una congregación, tener más años, puedo ser mejor o más que el que acaba de entrar. Y ese es un gran error y desde ahí podríamos caer como Israel de decir, volvimos a pecar. Vemos la historia de que nace Sansón. Le ponen obviamente el nombre de Sansón. Ese era un nombre que usaban mucho en la parte de Mesopotamia. Y a él le dieron indicaciones, bueno, a la mamá le dieron indicaciones muy claras. No podía tocar la navaja a su cabello, porque él era nazareo. Entonces no podía tocar. ¿Pero qué significaba? Que estaba apartado, que estaba predestinado, que estaba dedicado a un propósito de Dios. Entonces no debería tocar la navaja, tampoco debería de probar vino, tampoco debería probar sidra, tampoco debería tocar cuerpos muertos. Habían indicaciones muy claras y los papás se las transmitieron a Sansón. Algo más, él no debería de fijarse en mujeres que no fueran de su misma tribu de los israelitas. Pero ahí comenzó el duelo, la prueba, la decadencia de Sansón, porque Sansón salió como un hombre
como que ojos alegres que andaba fijándose en todas las mujeres, pero de los filisteos, no de su pueblo. Y en el pasaje nos habla de que él se fijó e hizo que sus papás fueran a hablar por una mujer, pero era filistea y había un propósito de Dios. Muchos podrían decir, bueno, si la indicación es que no lo haga, ¿por qué finalmente me voy a fijar en esta mujer? Veamos que Sansón se preparaba y tenía una gran fuerza. Incluso en el pasaje nos habla que una vez mató a más de 30, mató a un ejército de filisteos, quemó por un enojo, o sea, también vemos la debilidad, había ira en él, quemó unos pastizales, quemó unas casas a través de unas zorras que amarró para que fueran quemando. Él vivía en su propia voluntad, que llamamos nosotros iniquidad. Siempre estaba trabajando. La fuerza pensaba que venía de él. Y tan es así que en la creencia de él era que toda su fuerza venía de su cabello. Él cometió errores. Hay 4 errores que comete él. Uno fue que en su llamado, el propósito de Dios, él no cumplió hasta el final de sus días. El segundo, sabía que era nazareo porque era consagrado, era dedicado a un propósito y había que tener cuidado en algunos puntos. Tampoco cumplió. Él se durmió. Y más adelante les voy a decir en qué me baso para decir se durmió. Y finalmente él creía que él era dueño de su fuerza, que él podía hacer todas las cosas posibles, pero no era así. El Espíritu de Dios acompañaba a Sansón y cuando el Espíritu de Dios descendía en él, tenía una fuerza sobrehumana. Era un hombre que destrozaba fieras como destrozó a un león, lo hizo pedazos, pero después de que lo hizo pedazos, fue a ver a los papás, regresó y del vientre del león tomó lo que era un panal. Él no debería tocar cuerpos muertos, pero lo hizo. Y se fue comiendo la miel. Cuando él llegó a un pueblo, él puso como un acertijo: si me adivinan que es poderoso y si me dicen que es más dulce, yo les voy a dar 30 animales. Él ya se había casado con la señora esta que era Listea y ella le decía, ¿cuál es la respuesta? Pasaron los días y en uno de esos días, como le dije, Sansón se durmió. Sansón confiaba mucho en él y se olvidaba del propósito de Dios. Le confesó a la esposa que es más fuerte que un león y que es más dulce que la miel. Y obviamente ella corrió y fue y le dijo a sus familiares y amigos, los del pueblo. Obviamente pudieron contestarle el acertijo a Sansón, que eso generó la ira de él y desencadenó en una tragedia que hizo. Pudiéramos decir que Sansón en ese momento podía haber parado y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El problema con Sansón, y es el problema que ocurre con todos nosotros, con cada uno de nosotros, es, todos sabemos cuando Dios llega. Todos sentimos cuando Dios llega, la presencia de Dios, pero difícilmente nos damos cuenta cuando Dios se aleja de nosotros. Y podemos seguir caminando y caminando en actividades, en mi día a día, porque no me he dado cuenta que por mis hechos, por mis palabras, por mis acciones, el Espíritu de Dios me abandonó. Y me abandonó porque la luz no puede caminar con las tinieblas, es un hecho. Las tinieblas tienen que huir cuando la luz se acerca. Pero Sansón no se dio cuenta. No se dio cuenta de que el Espíritu de Dios lo estaba abandonando. Todavía no llegaba al final, pero lo estaba abandonando por sus acciones. Hay algo que me llama mucho la atención cuando leía este pasaje y lo leí varias veces. Nosotros nos dedicamos a vivir la vida. Y hay mucha gente que dice, vive, la vida es una. ¿No han oído esos comentarios? Disfruta, aprovecha lo que te da. Lo que te da es porque viene de Dios. Cuidado. No todo lo que venga, por bueno que sea, viene de Dios. Muchas veces lo que llamamos bendición son distractores para alejarnos del propósito y del camino de Dios. Porque resulta que cuando estamos muy bien en todos los sentidos, cuando nos acordamos de Dios. Es difícil. Pero cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, cuando viene la prueba,
ahí sí somos tan vulnerables que buscamos: Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has soltado? ¿Por qué me has dejado? Si yo soy bueno. Bueno, tiene 6 meses que no me congrego, pero de todos modos yo sigo siendo cristiano. Es que hay 2 meses que no diezmo, pero de todos modos tú sabes que ha habido gastos. Es que no te he obedecido últimamente, pero de todos modos tú sabes que yo soy tu hijo. Y así podemos estar justificando nuestra vana manera de vivir, que finalmente se puede concentrar en una palabra tan sencilla que es iniquidad. Hago siempre mi voluntad. Y en la palabra, en Mateo, nos dice, hay una advertencia cuando dice: no todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué? Entrará. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, nos recuerda, el que hace la voluntad de mi Padre es el que va a entrar, porque Él está en los cielos. ¿Y quién está hablando? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sigue en el otro versículo? Cuando asombrado la gente que le sirve a Dios, puede ser pastores, apóstoles, cristianos, servidores, ancianos, dicen: Señor, en tu nombre hemos hecho grandes obras. Pero en aquel día nuestro Señor Jesucristo les va a decir: no los conozco. Hacedores de maldad, dice que la traducción es iniquidad. Entonces estamos hablando de gente que está sirviendo, estamos hablando de gente que tiene un propósito, estamos hablando de gente que tiene un alto nivel dentro de la iglesia, estamos hablando de gente que impacta a otras personas y está pecando porque está haciendo su iniquidad. Hay que tener mucho cuidado en esa parte, ser muy cuidadosos, porque como dije hace un momento, no nos damos cuenta cuando el Espíritu de Dios nos pueda dejar. Y a Sansón le sucedió. Entonces, viendo que nosotros nos dedicamos a vivir la vida a nuestra manera, nos olvidamos de vivir la vida a la manera que Dios quiere, para cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Porque si no se han dado cuenta o no nos hemos dado cuenta, hay un propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Dios lo sabe. Algunos ya pudiéramos saberlo, pero el que no lo sepa, pídale sabiduría a Dios para decir: revélame cuál es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito en mi vida, en la de mi familia? Pídanlo, porque Dios dijo que pidamos sabiduría, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Otro punto es que nuestra mente no se da cuenta que estamos más tiempo haciendo actividades que es válido por el trabajo, que es válido por las preocupaciones, que es válido porque tenemos compromisos. Pero ¿cuántos acostumbramos que cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos un compromiso, lo ponemos delante de Dios antes de tomar la decisión? ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo ponemos en oración para decir: Señor, dime cuál es el camino? Porque de hecho aquí nos dice que si Él no ha de ir con nosotros, mejor no hay que movernos, ¿no? Pero nosotros como que manipulamos, como que torcemos la palabra y decimos: si esto viene, es porque Dios lo envió. Además, Dios ha dicho que tenemos libre albedrío. Y nos confundimos y nos engañamos nosotros. Debemos entender que con nuestro testimonio, en todos los sentidos, podemos impactar positivamente a la gente para que ellos digan: yo quiero ser como ellos, yo quiero tener lo que ellos tienen, yo quiero hablar como ellos hablan, yo quiero tener esa paz, esa confianza que ellos tienen. O, si andamos mal, también podemos hacer que se alejen gente que diga: no, oye, tengo un vecino que dice ser cristiano y a las 3 de la mañana tiene a Vicente Fernández a todo volumen, y luego con quién anda, y lo oyeras cuando le habla a la esposa o cuando le habla a la hija. Luego por ahí llega uno que le dicen pastor, y cuando llega esa persona ni ruido hacen, porque finalmente vivimos de una forma engañosa. Por ahí había un chiste que estaban unos esposos peleándose, se aventaron el vaso, aventaron el plato, y no, que te vas a ver cómo eres. Mi madre tenía razón, decía el esposo, y de repente se acerca la esposa y es el pastor. Pastor, bienvenido. Mi amor, vino el pastor. ¿A quién engañamos, mis hermanos? Y eso yo garantizo que aquí no pasa, ¿verdad? Pero en algún lugar puede pasar. Ese es nuestro día a día.
Llegamos a la iglesia y a la oficina y nos da temor decir que soy cristiano. Me da temor decir, no puedo acompañarlos a ese lugar porque yo no participo en esos eventos. Me da temor decirle a alguien que veo que se está robando algunas cosas de la oficina, no lo hagas. Porque si te llevas algo que no es tuyo, lo vas a pagar muchas veces más, 4, 7, no sé cuántas veces. Nuestros hechos nos van a alejar de Dios. Y es cuando el Espíritu nos deja. Y a Sansón le sucedió. Sansón, hay una historia muy fuerte. Era un hombre que se fijaba en todas las mujeres, menos la de su pueblo. Andaba con una, andaba con otra, andaba en fornicación. No adulterio porque no se había casado y con la que se iba a casar, pues el papá, como se tardó Sansón, se la entregó a su mejor amigo. Sansón es un gran ejemplo de la iniquidad. Y en su caminar Sansón, una vez llega y ve a una mujer que lo destelló, dijo, no había visto una mujer tan bella, llamada Dalila. ¿Se han oído de ella, verdad? Dalila empezó a ser cortejada por Sansón y las altas autoridades de los filisteos se dieron cuenta y la contactaron y dijeron, oye, Dalila, vemos por ahí que hay un cuate ahí llamado Sansón, ¿sí lo ubicas? No, sí lo ubico. Pues como que te anda haciendo ojitos. Pues sí me hace ojitos, pero pues hazle caso, te vamos a dar una buena cantidad. Y Dalila, que era una mujer muy calculadora, que sabía la belleza que tenía, que sabía sus alcances, pues dijo, voy a estar bien con los filisteos, con estas autoridades, voy a recibir dinero y además me voy a dar un buen rato con Sansón, que es muy famoso. Lo empezó a seducir y una tarde de esas así muy calurosas, bonitas, en una tienda, ella estaba con Sansón, Sansón se recostó y ella le dijo, dime cuál es tu secreto. Dime cuál es tu secreto. Cuando él está recostado en sus piernas, que le está acariciando su cabello, que está muy a gusto, le dice, mi secreto está que si a mí me amarran con cierto tipo de ataduras, 7 para ser exactos, yo pierdo mis fuerzas. Lo durmió y es cuando digo, dormirse es un gran error para el cristiano, en cualquier momento. Se durmió, esta mujer agarra esos hilos, esas ataduras, lo amarra y de repente como que dice, ¡los filisteos! Y Sansón se levanta, pues las rompió. Porque ella cuando dijo 7, el 7 era un número que para los israelitas tiene significado, entonces dijeron, es algo con Dios. Y sí, tiene que ver con Dios. Él agarró, volteó a ver y pues, ¿quién me amarró, no? ¿Quién podía haberla amarrado si nada más estaba con la tremenda Dalila? Pero hasta ahí estaba dormido Sansón, que aún despierto seguía dormido. Pues no entiendo. Y Dalila astutamente dice, me engañaste. Dices quererme, pero me engañaste. ¿No me vas a decir? Bueno, lo que sucede, Dalila, es que mi fuerza me la da algo que viene muy dentro de mí, pero si me amarran con 7 sogas vírgenes, 7 sogas que no han sido usadas, yo perdería mi fuerza. Y Dalila lo vuelve a recostar entre sus piernas, la empieza a acariciar, lo empieza a hacer sentir bien, se vuelve a dormir Sansón. ¿Cuánto tiempo haya pasado? No lo sé, pero volvió a dormirse. Dalila, cuando lo tenía amarrado, dice, ¡los filisteos! Sansón se levanta y al levantarse abre los brazos, rompió los hilos. No lo iba a detener, pues era muy fuerte. Dalila dice, no es posible. No es posible que digas que me amas y me sigues engañando. Y por tercera vez, Sansón le dice a Dalila, es que bajo estas condiciones yo pierdo mi fuerza. Dalila vuelve a actuar de la misma forma traicionera, abusiva, y vuelve a engañar a Sansón. Y Sansón cuando se despierta reacciona. Ella muy ofendida, Y aquí vemos dos partes. Ella estaba ofendida porque Sansón la estaba engañando. ¿Pero qué estaba haciendo ella? Estaba manipulando, estaba engañando, estaba seduciendo.
Y lo convenció de tal manera que ahí viene el otro error de Sansón cuando dice, ¿has visto al león? ¿Ves esa melena? Pues lo mismo sucede conmigo, en esta melena está mi fuerza. Y era tanto la creencia de Sansón que en esa melena, que en esa reña estaba su fuerza, que cuando se volvió a dormir y Dalila o alguien le ayudó a raparlo, Sansón se sintió débil. Se sintió completamente débil Sansón, se sintió descubierto. Y realmente lo que había sucedido es que al ver Dios que Sansón, con una persona que la estaba engañando, en primer lugar que era una mujer filistea, que no debería estar con ella, que lo había engañado 1, 2, 3 veces, todavía, en caso de que hubiera sido verdad que de su cabello venía la fuerza, estaba revelando algo que era íntimo entre Dios y él. Y eso no era correcto. El Espíritu Dios lo abandonó, se alejó y Sansón no se había dado cuenta. Tengamos cuidado de que el Espíritu se aleje de nosotros y nosotros ni cuenta nos demos. Y viene ahí una reflexión. ¿Cuál es la Dalila que hace que nosotros caigamos dormidos? El trabajo, el alcohol, la fornicación, el chisme, la mentira, la intriga. ¿A qué cosa que nos aleja, a qué acción que nos aleja de Dios le podríamos decir, esta es la Dalila que me tiene dormido ante Dios? Esta es la Dalila que me aleja de Dios. Esta es la Dalila que me aleja del propósito de Dios en mi vida. Porque Él tenía un propósito. Y era destruir al pueblo filisteos porque tenían esclavizados al pueblo de Israel. Ese era un propósito. Pues finalmente lo detienen a Sansón. Sansón se sintió débil porque le habían quitado el cabello. No se había dado cuenta ni había reconocido que Dios lo había abandonado. Lo había entregado a como ha hecho Dios muchas veces, cuando al mismo pueblo de Israel Dios lo entrega porque han cometido pecado. Le sacan los ojos y lo ponen ¿han visto esas ruedas de molino donde amarran a unos animales para estar moliendo? Él lo amarraron y ahí estaba. Él en ese momento fue cuando se dio cuenta que había fallado a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó donde él se arrepentía, donde él decía, perdóname, dame una oportunidad? Cuando estaba ciego físicamente es cuando realmente abrió sus ojos espirituales. Y siguió así por un tiempo, siguió avanzando. Entender que esa Dalila que lo había entregado son las acciones, son las cosas, son las personas, son las ideas que nos alejan de Dios. Tengan cuidado con esa Dalila que se puede presentar en un hombre o en una mujer. Puede ser una mujer amargada, rencillosa, que no le gusta que mi matrimonio esté bien y empieza a contaminar a la mujer. Puede ser un hombre que puede hacer lo mismo porque tiene envidia de su familia. Puede ser alguien que te dice, vamos a tomar una copa, pues una copa no tiene nada de problema. Además, la palabra dice no embriaguéis, no quiere decir que no tomes, porque cómo modificamos, cómo tratamos de manipular la misma palabra. Puede ser algo que nos aleja de Dios, algo que avergüenza a Dios, que podríamos llamarle Dalila. Y podemos reflexionar, ¿cuál es la Dalila que en este momento me está alejando? ¿Cuál es la Dalila que me está frenando para caminar con Dios? ¿Alguno de ustedes ha sentido que últimamente como que las cosas no están saliendo igual que antes? Y cuando ven eso, no culpen a Dios, mejor hagan una reflexión y decir, ¿qué dejé de hacer? Dejé de leer la palabra, dejé de oír alabanzas, dejé de congregarme, estoy haciendo cosas que sé que no debo hacer. ¿Qué sucede? Para encontrar qué es lo que me está alejando de Dios. Y no culpar a Dios de por qué me está pasando esto. Porque es lo más fácil. Una vez que él se encontró débil, sin su cabello, traicionado, que realmente vio que la había regado, él empezó a pedir clemencia a Dios. Dame una oportunidad. Permíteme cumplir para lo que fui llamado, para cumplir el propósito que me habían dado. Y conocen el final de la historia, donde él tuvo otra vez fuerza,
no porque había crecido el cabello, aunque coincide que ya había crecido su cabello, pero no fue por eso, sino que el Espíritu de Dios volvió a él, dándole esa fuerza para quitar esas dos columnas y que la gran parte de las altas autoridades, de mujeres, de muchos filisteos, murieran aplastados, incluyéndolo a él. No esperes que esa misma suerte que tienen, esa sentencia que tienen algunas personas de Dios, te alcance a ti. No esperes experimentar el dolor, a tener pérdidas, para entender que Dios tiene un propósito contigo. No esperes a que te saquen los ojos, a que te amarren, a que te humillen. La lucha de un cristiano es constante. ¿Cuántos han pasado por burlas de compañeros, incluso de la familia? La familia es la más, como que la que más nos ataca cuando somos cristianos. Hay gente que viene de familia cristiana, no sabes, no puede experimentar mucho eso, pero los que somos como que esa semilla que Dios puso y que somos los primeros en la familia, nos cuesta mucho sobrellevar a la familia, porque la familia es nuestra piedra de tropiezo. Y nosotros tenemos que convencerles de que este camino es el mejor. ¿Cómo ser un buen ejemplo de padre para que mi hijo siga en algo bueno y no en lo malo? Si yo no me congrego como padre, ¿cómo le puedo decir a mi hijo, tienes que ir al servicio? Si yo le digo a mi hijo, oye, y te busca el pastor, dile que no estoy, ¿cómo le puedo decir a mi hijo que no mienta? Si yo arredo verbalmente a unas personas, ¿cómo le puedo decir a mi hijo? No, hijo, eso no es bueno. Si como mujer no me sujeto, y sujetarse no es que está el hombre por encima de la mujer. Sujetaos, ¿sí? Sujetaos es caminar juntos. El hombre y la mujer son indispensables en el propósito de Dios. Es la ayuda idónea, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero si yo ofendo a mi mujer, si yo humillo a mi mujer, ¿qué puedo esperar con los yernos cuando maltratan a mi hija? ¿Con qué calidad moral le puedo decir, oye, bájale 2 rayitas, mi hija no merece esto? Si el yerno ve cómo trato yo a su suegra. ¿Cómo puedo decirle yo a la nuera, oye, atiende a mi hijo trabaja tanto, llega cansado, atiéndelo? ¿Cómo le puedo decir yo a la nuera si mis hijas cómo tratan a mi yerno? Y yo lo aplaudo. En algún momento se cambian los papeles, ¿eh? En algún momento lo que yo estoy haciendo mal, me lo van a hacer por un lugar donde me va a doler. Dios le dice al hombre, cuida a la mujer, trátala, provéela, trátala como ese vaso frágil. Dios le dice a la mujer, sujétate a su marido. ¿Y qué hacemos? La mujer rencillosa, ¿qué dicen? La mujer rencillosa se encarga de destruir su hogar. Y la comparan con esa gotera, ¿no? Que está en la piedra y llega a perforar. Pero también el hombre rencilloso, el hombre que no es responsable, el hombre que no le gusta trabajar, el hombre que lo poquito que gana se lo gasta con las cervezas, con los amigos, que maltrata con malas palabras a los hijos, que dice, te voy a dar vara, porque es el único que se acuerda de la palabra. No se acuerda de dar un buen ejemplo al hijo, pero sí de cómo corregirlo. Y el hijo a lo mejor va a decir, ojalá mi abuelo te hubiera corregido así. Pero vamos caminando, como dije al principio, con el derecho de juzgar, de sentirnos más. Sansón pagó muy cara su rebeldía, su iniquidad. Y yo les puedo decir, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos comportado como Sansón? Y no es para que digan, yo como 10, no. Ustedes reflexionen, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿O cuántas veces lo sigo haciendo? ¿Cuántas veces tengo esa resistencia a Dios? Cuando ya te llegó alguien, cuando ya alguien te tocó, te compartió la palabra, entiendan que ya Dios empezó su propósito en tu vida. ¿Cuánto tardes en llegar? Bueno, pues el tiempo que tardes de rebelarte, de resistirte. Pero eso sí lo digo, y se lo he dicho a mis hermanos de sangre, mejor lleguen caminando con Dios y no lleguen arrastrándose. Porque si el propósito de Dios es que van a llegar, de que llegan, llegan. Yo me resistí 16 años y llegué arrastrado. Hoy, gracias a Dios, pues tengo todavía algo de resistencia y creo que todos tenemos como alguna resistencia porque hay cosas
que todavía traemos. Lo bueno es cuando decimos, sigo avanzando, sigo permaneciendo, sigo en este lugar, sigo esforzándome. Porque como les comenté hace un momento, diario, en todo momento, tenemos una lucha, una guerra. O levante la mano quien no está en guerra. Quien diga, mi hermano, lo lamento por usted, porque yo, mire, yo ando en paz y ando bien. Qué bueno por él o qué bueno por ella. Creo que la mayoría seguimos guerreando, tenemos todavía dificultades. Y es normal porque dice Dios que Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Creo que todavía no somos producto terminado. Y gloria a Dios porque el Señor tiene misericordia y tiene tolerancia y sigue caminando con nosotros. No nos ha abandonado como abandonó a Sansón. Pero no hagamos lo que hizo Sansón para que él diga, ok, va. En Proverbios 1 habla donde Dios dice que se reirá de nuestras calamidades. Ahí nos dice, me reiré de tus calamidades, porque por más que te hablé, por más que te previne, tú no hiciste caso. ¿Sí han oído esa parte? Sucede como cuando el papá le está diciendo a la hija, no te subas a la silla, te vas a caer. No te subas a la silla, te vas a caer. No te subas. Se cayó. Y luego se levanta el hijo, fue tu culpa porque tú me echaste la mala suerte. No es cierto, la desobediencia trae consecuencias. 1:26, perdón. Él se reirá. Imagínense que un padre se ría de la desgracia del hijo. ¿Se pueden imaginar ese cuadro? Que diga, qué bueno que te caíste, me da gusto, es más, ojalá te hayas fracturado. Ningún padre va a hacer eso. Pero imagínense cuál es el hartazgo de Dios que diga, te estoy diciendo que no seas como esas aves que están viendo la red y siguen volando hacia la red. No seas como aquel que se están diciendo, no te vayas por ese camino porque te van a asaltar y él sigue pasando por ahí. No manejes tan rápido, un día vas a tener un accidente y un día o choca y queda mal o atropella a alguien y se ve un problema legal, si no es que hasta fallece esta persona y se va a no sé cuántos años de homicidio imprudencial. Dios nos está previniendo. En todo momento Dios nos está previniendo. Aléjate de esa persona es chismosa, te va a contaminar, porque nuestro entorno puede absorbernos. Hoy es un buen día para decir, basta. Mira, Dalila, se acabó, te vas. A mí no me vas a rapar, a mí no me vas a engañar, porque es risible que 3 veces lo engañó. 3 veces, ¿en qué lapso? No sé, horas, y él seguía seducido. Y él seguía ahí anclado con ella, con Dalila, hasta que finalmente le sacó lo que era supuestamente la verdad. Cuando la esposa le está diciendo al esposo, levántate temprano, llega al trabajo, diario llegas tarde, ay, es que estoy muy cansado. Pues sí, pero te van a correr. Un día lo corren, ¿y qué pasó? Pues me corrieron, es que el jefe pues no entiende que uno se cansa. No, es un resultado de tu estilo de vida. Me gusta dormir mucho, bueno, pues va a haber consecuencias. Créame que la gente que ha triunfado, la gente que llega a hacer las cosas, que llega a tener cosas, gente que se esfuerza mucho, que trabaja mucho. Yo no he visto hasta ahorita a alguien que esté en la cama todo el día viendo la tele con el celular y que pueda decir, pues a menos que tenga una herencia y se la va a acabar, Pero así que digan, pues sin trabajar tengo dinero, no es la manera. Porque también Dios dice que trabajemos, que el obrero es digno de su salario, pero también para no irnos al extremo, porque hay unos que dicen, yo no me voy a congregar porque trabajo todos los días. Dice, 6 días trabajarás. Y acuérdate que un día es para mí. Un día tienes que agradecer, tienes que reconocer. Martita dijo lo del diezmo. El diezmo no es un mandato, es un principio. ¿Ustedes creen que Dios necesita que nosotros le demos el 10% de lo que recibimos? Si nos está dando un 100, ¿creen que necesita el 10? Pero nos da la oportunidad de agradarle. No te duermas. No te duermas. Porque si tú te duermes, el Espíritu de Dios te va a abandonar. Si crees que le haces un favor a Dios, estás equivocado y algún día lo vas a comprobar. ¿Quién está dispuesto hoy a decir basta? Dalila sale de mi vida. Yo no seré seducido una vez más. Ese filisteo, ese Goliat que me quiere destruir, está destruido en el nombre de Jesús.
A como David dijo, ¿se acuerdan esa historia donde todo el pueblo de Israel estaba atemorizado por ese gigante? Y el que no era guerrero, pero que realmente estaba ungido, tenía intimidad con Dios, fue el que dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos serás derrotado. Y le cortó la cabeza, ¿eh? Seamos como David. Cortemos las cabezas de todos los Goliat, porque no es uno que vamos a enfrentar. En nuestra vida, día a día tenemos un Goliat diferente. Y a veces el Goliat que enfrentamos es más fuerte o más grande que el anterior. Porque Dios nos va llevando de nivel a nivel. Si pensamos que ya salimos del desierto y ya lo siento por el que viene atrás, no. Dios te preparó en este desierto, en este momento, porque viene otra prueba mayor. Y porque tú vas a ayudar al que viene atrás. Cuando decimos, esta persona, este hombre o esta señora, esta mujer, ¿cuánta experiencia tiene? Si hablaran con ellos, las experiencias han sido a base de malos momentos y de los cuales él ha ido aprendiendo, ha ido capitalizando. Porque la gente que de los problemas no aprende es una persona que está destinada a fracasar. La gente que en lugar de decir, mi padre decía, porque hay un refrán que dice, a veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Mi padre decía, no, eso es para los tontos. A veces se gana y a veces se aprende. Jamás perdemos si aprendemos bien, porque no volveremos a cometer ese error. Pero créanme que el hombre es la persona que reincide en los errores. Que nada más en lo que se le olvida la mala experiencia, se aleja y después solito vuelve a acercarse, como si hubiera un imán que lo atrae. El cristiano que anda engañando, el cristiano que anda defraudando, el cristiano que anda manipulando, el cristiano que anda chismoseando, el cristiano que anda dividiendo, porque ocurre. Y hablo del cristiano porque los que están afuera no conocen de la palabra, entonces no pasa nada. Pero aquí todos conocemos de la palabra. Entonces ya hay una consecuencia, porque dice Dios, mejor fuera que no hubieran conocido. Entonces ya hay una consecuencia. Y en la división, ojo, hay un gran peso por parte de Dios, porque no olvidemos que en la presencia de Dios en el paraíso, ¿quién hizo una división? Satanás dividió en el mismo cielo y arrasó con una tercera parte, ¿sí recuerdan eso? Entonces es algo que Dios, y no es que Dios diga, me sorprendió, no es que diga, Dios, ¿en qué momento me descuidé o me dormí? No, Dios se dio cuenta y lo permitió y dijo, hay un propósito. El propósito fue que lo expulsó con todos los traicioneros. Y hay una sentencia, porque Satanás sabe cuál es su fin. ¿Sí recordamos cuál es el fin de Satanás? Va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago que arde. Va a ser lanzado. Dice Satanás, no me voy solo. No me voy solo. Y Satanás no anda con los de afuera, porque esos ya están casi garantizados que se los lleva. Están con los de adentro, con el pueblo, con la novia. Porque eso es lo que le interesa, llevarse a la gente que dice que conoce a Dios, que dice que tiene intimidad con Dios. Esos son los que le interesan. Y si nosotros nos dormimos, ¿qué creen que va a ser el resultado? Dirían ahí los chavos de ahora, bailaste con el payaso, ¿verdad? Sí, es un hecho. Otros dicen, bailaste con la más fea. Sí, porque nos dormimos, porque nos confiamos. Porque si no es en mí, estoy impactando la vida de mi hijo. Y mi hijo va a hacer lo mismo que hago yo. Y estoy impactando quizás la vida de mi nieto, que va a seguir haciendo lo mismo. Por eso la palabra dice que la maldad de los padres, Dios la visita 3 y hasta 4 generaciones. Porque es seguir heredando las cosas. Pero también hay una buena noticia. Dios bendice hasta 1000 generaciones. Es una gran diferencia. Entonces hoy tomemos la decisión de decir, Dalila no tiene más poder sobre mí. Dalila no va a volver a seducirme. Dalila no me va a dormir. Porque yo estaré alerta siempre. Porque el que guarda a Israel no duerme. Él está siempre atento, siempre alerta. Y nosotros somos una extensión de Israel. Tenemos la misma promesa. Nosotros tenemos esperanza. Mientras estemos aquí, tenemos esperanza. Pero tenemos que cambiar. Porque ¿quién quiere en aquel día? Imagínense nada más la escena de aquel día. Nuestro Señor Jesucristo así con toda la fila, toda la gente. Y ahí viene un pastor con, no sé, como con 20 más allegados de la congregación. Aquí estamos. Y que diga Jesús, a ver, no, esa bolita. Oiga, Señor, pero soy pastor, viene el apóstol, viene. No los conozco. No los conozco, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. ¿Se imaginan aquel día?
Va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? Abrimos los ojos, me quedé yo. Vienen muchas cosas. Yo no sé si los tiempos ya estén cerca, yo no lo sé. Pero de que están más cerca, ese sí es un hecho. De que falta menos es un hecho. Ese es un hecho, o sea, no es algo que puedan decir, es que pueden faltar 200 años, para 200 años ya ni estoy, no sé. Puede faltar un día, puede faltar una semana, puede faltar un siglo, no lo sé. Pero de que falta menos, ya falta menos. ¿Dónde quieres estar tú, mi hermano? ¿Quieres ser como Sansón? Que teniendo un propósito, que siendo apartado desde el vientre de tu madre, un vientre que no tenía vida, Dios le dio vida, lo hizo fértil, porque desde ahí se manifestó la grandeza de Dios. Y si viendo esa grandeza de Dios, yo me desvío, voy a pagar las consecuencias. Y hoy te digo, mi hermano, pongámonos todos pongámonos la pila, porque no, el que está aquí arriba no quiere decir, pues pónganse la pila, no, pues también pongámosla todos, porque también nos previene la palabra que el que diga estar firme, sea cuidadoso de no caer, no resbalar. Seamos muy cuidadosos, estemos muy alerta, atentos de cómo habla el hermano, cómo habla la hermana, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí podemos darnos cuenta qué es lo que hay en su corazón, en la manera de proceder, de actuar, de pensar. A veces podemos parecer lentos, tontos, pero mejor lentos y tontos a ser ventajosos. Jesús, con todo el poder y todo, parecía, pues, ¿cómo Jesús? Hasta lo retaron, bájate de la cruz si eres hijo de Dios. Él no tenía que demostrar nada, él ya había hecho lo que tenía que hacer. Su propósito se había cumplido. No tenía que demostrarles a los demás. No tratemos de demostrar nosotros a los demás, sino, demostremos a Dios que cumplimos con su propósito. Y eso lo vamos a lograr si, y solo si, caminamos conforme a la palabra de Dios. No te sientas mal porque caes. Párate, sigue luchando. No te sientas mal porque de repente estás en medio de una tormenta. Busca el faro que es Dios y su luz te va a guiar a un puerto seguro. No temamos cuando pasan muchas cosas y me siento solo. Jesús se sintió solo. Y es parte del mensaje que envía Dios. En algún momento te puedes sentir solo, pero yo estoy contigo. Un día te puedes sentir abandonado. Jesús se sintió abandonado porque dijo a los apóstoles, oren, ahorita vengo. Y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Dormidos, se durmieron. No te duermas. No te duermas. Porque el despertar puede ser amargo. No pierdas el tiempo. Los jóvenes dicen, bueno, pues si yo veo al hermano Ricardo que ya se ve cascarón, pues me falta mucho para llegar, ¿no? ¿No sabemos cuál es el propósito de Dios? Muchos jóvenes ya no llegan. Y si tú ya estás en una edad en la que has desperdiciado tu tiempo, llegó el momento de que lo capitalices, que digas, ya basta, no voy a perder más el tiempo. Y quiero ser inspiración para los jóvenes y no piedra de tropiezo. ¿Quieres ser Sansón? ¿O quieres ser Dalila? Porque a veces nosotros somos el Dalila de nuestros hermanos. Dice que el trigo y la cizaña, ¿qué? Crecen juntos, ¿no? Y es necesario. Y muchos dicen, bueno, es que yo soy trigo, allá es la cizaña. No, en algún momento somos trigo y otras veces somos cizaña nosotros, porque Dios nos utiliza. El que seamos el instrumento en sus manos, ese es el mayor honor. No nos vamos a sentir más, no nos vamos a sentir menos. Simplemente vivamos conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Dejemos de vivir conforme a la vida, dejemos de vivir conforme a lo que creo que merezco y vivamos conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Y hoy es un buen momento, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu mensaje, por tu palabra, por tu alimento, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que todas estas palabras que tú has puesto caigan en tierra buena. Que sea un mensaje que no solamente anime, sino que corrija todo aquello que tenga que corregir, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú tocando el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos y hermanas, para que enderecen el camino conforme a tu propósito y que cada día, en cada momento, nuestro mayor anhelo sea hacer tu voluntad, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí, bendice la vida de nuestros pastores donde se encuentra, bendice a cada uno de los pastores que están guerreando, Señor, a todas las iglesias que están guerreando. Líbranos de la Dalila,
líbranos del engaño, de la seducción, líbranos de quedarnos dormidos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes, hermanos.